Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Espero que estén muy bien en esta mañana y listos y dispuestos para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Mire la persona que tiene a su lado en esta mañana y dígale: esta palabra, mírelo y le dice: esta palabra es para mí. Amén. Vamos entonces a estudiar este pasaje que nos corresponde el día de hoy. Vamos a ubicarnos en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 23. Amén. Filipenses capítulo 4, verso 10 al 23. Dice la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todos juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 21 finaliza este pasaje diciendo: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hace algunos años atrás, cuando empezó mi vida laboral, trabajé en una empresa como ayudante y duré un poco de tiempo allí porque no tenía todavía mi mayoría de edad. Fue una de mis primeras experiencias laborales. Trabajando allí conocí a una persona, a un hombre que trabajaba en esta empresa. Era una persona de edad, muy callada, muy tranquila. Y cierto día nos pusimos a conversar de algo del trabajo, y él me compartió una frase que para mí en ese momento tomó mucho sentido y hoy todavía trato de ponerla en práctica. Una palabra una frase que más bien tiene mucho sentido. Él me dijo, conversando: el sentido común es el menos común de los sentidos. Y yo escuché esa frase
y le dije, y qué interesante está eso, la verdad nunca lo había pensado de esa manera, nunca lo había visto así. Y esa frase me llamó la atención porque es una frase que me ayuda a mí, que me da una herramienta a mí para la vida. Creo que es algo que se puede poner en práctica, no importa la edad o el tiempo. Es una lección, es algo que aprendemos o que recibimos de alguien que nos ayuda a caminar en nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes, a la luz de este pasaje, bajo el título Lecciones para la vida. Lecciones para la vida, aprender y dar. ¿Cómo es el título? Lecciones para la vida, aprender y dar. La semana pasada el pastor, ahorita estaba haciendo mención a eso, nos compartía un tema. El tema era paz total, ¿cierto? Paz total, una predicación muy interesante. De hecho, quería preguntarles, ¿ya la pusimos en práctica? Caras como de, ¿qué? ¿Cómo? Si usted no ha visto la predicación, lo invito para que busque en el canal de YouTube Paz Total, Iglesia Cristiana Cuadrangular en Sabaneta. Ahí está. Si usted se lo perdió, se puede desatrasar, inclusive lo puede compartir con alguien más. Nos hablaba entonces el pastor acerca de este tema paz total, una palabra muy interesante, y hoy me corresponde a mí finalizar este libro de los Filipenses, la carta a los Filipenses. Me correspondió iniciarla hace unos domingos atrás y hoy estoy aquí para finalizarla, y que Dios nos dé la gracia para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a ir de una vez a desarrollar el tema de cómo es que nosotros vamos a tener estas lecciones de vida. La primera lección de vida entonces la encontramos a partir del versículo 10. Y la primera lección de vida tiene que ver con aprender. ¿Pero aprender qué? Lea conmigo el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, diga esta palabra, aprender. Muy importante tenerla en cuenta con este primer aspecto. Mi alegría, lo primero que tengo que aprender es que mi alegría no depende de otras personas. Eso es lo primero que vamos a aprender. Mi alegría no depende de las personas. La iglesia de los Filipenses, como ustedes ya conocen el contexto, Pablo está en la cárcel, le está escribiendo una carta a la iglesia que está en Filipos. Él dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo les está diciendo a la iglesia que está muy alegre por lo que ellos le habían enviado. Durante la carta se especifica que la iglesia le envió a Pablo ofrendas de cuidado, una ofrenda de cuidado y de amor con Epafrodito. Pablo recibe esta ofrenda, recibe esta bendición, pero aunque no estaba mal, aunque no había una mala intención de ellos en dar, Pablo les quería dejar algo muy claro y quería que ellos tuvieran en cuenta lo que dice a continuación. Pero os faltaba oportunidad, no que hable de que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí hay algo bien interesante para poder darle como un sentido a eso de cómo así que mi alegría no depende de las personas. Pablo no les está reprochando a la iglesia el hecho de que les había faltado la oportunidad de enviarle a él una ofrenda,
De hecho, él no lo toma mal porque no habían podido ayudarle. ¿Qué les dice él? Ustedes habían querido, habían deseado ayudarme, pero no les había quedado la forma de hacerme llegar la ofrenda. Al parecer, el apóstol Pablo no había podido comunicarse con la iglesia porque lo habían trasladado de cárcel. Y de esta manera la iglesia no tenía la forma de comunicarse con él y de enviarle esa ofrenda. Pablo la recibe muy agradecido en el Señor y les dice: no es que en este momento yo tenga necesidad, es decir, yo no es que en este momento tenga escasez. ¿Por qué les dice Pablo eso? Porque Pablo había entendido que se puede estar feliz cualquiera sea la situación. ¿Sabe, iglesia? Nosotros hoy no podemos estar esperando que alguien haga algo para nosotros estar feliz. Muchas veces nosotros vivimos nuestros días, nuestra vida, esperando que alguien nos dé algo. Nos volvemos dependientes de otras personas. Nos volvemos dependientes emocionalmente, espiritualmente, económicamente, esperando que otros hagan para nosotros estar contentos. Estamos constantemente esperando. Nos quedamos atrancados en un lugar porque si alguien no me da, yo no puedo. Yo no me siento feliz, yo no estoy contento. Como país vivimos esperanzados en que el político de turno, este sí me va a sacar a mí, este sí me va a dar el trabajo que yo necesito. Es que yo estoy esperando que este que llega va a ser la persona que a mí me va a dar la estabilidad. Vivimos esperando de otros y nos volvemos dependientes de otras personas. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos esperar que este o aquel nos haga el favor. ¿Por qué les digo yo esto en esta mañana, iglesia? En el versículo 12, el apóstol dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? Contentarme, cualquiera que sea mi situación. ¿Qué significa la palabra contentarse? La palabra contentarse significa estar satisfecho con vivir en la plenitud de Dios. Por eso el apóstol Pablo les está diciendo a ellos: ¿saben qué? Muchas gracias por la ofrenda, la recibo con gozo en el Señor, pero no quiere decir que yo sea feliz por lo que ustedes me dan. Yo estoy feliz porque estoy completo, estoy pleno en el Señor. Pablo dice: he aprendido a contentarme. Y eso son de algunas de las frases que le hemos escuchado al apóstol en esta carta, que uno dice: uy, pero ¿cómo? ¿Pero cómo se le hace a contentarse cualquiera sea la situación? En la teoría suena muy fácil, pero ¿y en la práctica qué tal? Como cuando nos dice, o él decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y uno dice: amén, sí, pero ¿y a la práctica qué? El apóstol dice: su felicidad no está en lo que otros me den. Mi felicidad está en que estoy completo y estoy pleno en el Señor. No sé cómo está tu vida hoy, cómo se desarrolla hoy, con qué personas o en quién estás esperando recibir algo. Pero lo primero que debes aprender en esta mañana, o debemos entender nosotros en esta mañana, es que nuestra felicidad no depende o no está en otras personas. Si seguimos esperando que alguien haga, que alguien nos dé, vamos a vivir frustrados, vamos a vivir amargados, vamos a vivir sin paz, sin tranquilidad, sin gozo. Entonces dígale a la persona que está a su lado: tu alegría
está en Dios. El verso 12 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, aprender que mi felicidad no está en otros. Necesitamos aprender que nuestra felicidad depende de Dios. Hoy como sociedad vivimos en un afán de tener, económicamente, materialmente, donde hay billete, donde hay dólares, donde hay bitcoins, donde hay inversiones, ahí hay felicidad. Las nuevas generaciones, la juventud de hoy está pensando en que en la medida en que tiene dinero, tiene felicidad. Pero nada de eso es cierto, nada de eso es real. Ahora también muchas personas llegan a la iglesia con una falsa motivación, tal vez porque alguien les dijo algo que no es cierto. Pare de sufrir, venga a la iglesia y verás que eso se le soluciona ligerito. Usted ya consigue carro, casa, beca, finca, pasea, mejor dicho, usted se vuelve una superestrella. A usted ha escuchado a la persona que usted lo saluda: hermano, ¿cómo está? Y dice: bendecido, prosperado y en victoria. Y se ha vuelto algo que no está mal, pero pensamos como el mundo está pensando. Si tengo, estoy feliz. Si no tengo, estoy triste. Cambiamos cuando las situaciones de nuestra vida cambian. Cuando las cosas van muy bien económicamente, estamos: sí, Señor, qué bien, qué alegría, qué gozo. Hay para mercar y llenar la nevera. Me sobra plata, tengo plata en el banco. Es más, tengo para prestar, regalar. Pero cuando no hay, ¿qué pasa? Cambiamos con el Señor. Renegamos contra Dios, le echamos la culpa a Dios. Pero Pablo aquí está diciendo algo muy valioso: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Me acuerdo cuando estaba pequeñito, cuando era niño, pues mi familia, yo me crié en un barrio de Medellín que se llama Andalucía La Francia. Por allá vivía con mis papás, mi hermana, y recuerdo que en algunas oportunidades, cuando no había mucho para comprar, me daban 1,000 o 2,000 pesos. Y yo me iba para la carnicería y mi mamá me decía: vaya a la carnicería. Ya me decía qué era lo que tenía que comprar. Yo esperaba que todos compraran. Y cuando ya todos habían comprado y estaba solo el carnicero, yo me acercaba y le decía: don Rigo, que si nos puede vender esto en pedacitos de carne. El señor el carnicero, de todo lo que iba sobrando de la carne, lo iba haciendo a un ladito, todos los gorditos y los pedacitos y la carne quemadita y todo. Él recogía todo eso, me lo metía en una bolsa y yo me lo llevaba para la casa. Luego eso lo metíamos a un sartén. Bueno, mi mamá lo metía a un sartén y me lo daba encima de una arepa. Me lo comía con unas ganas. En ese momento mi mentalidad de niño no asimilaba que era algo que de pronto muchos dirán: uy. Yo me acuerdo, me bajaba la gotera por aquí de aceite, pero disfrutaba eso. Me lo comía con gratitud y con ganas.
Ahora, después de muchos años, ahorita tengo la posibilidad de trabajar en una buena empresa, de tener carro, de vivir en un apartamento. Pero nada de eso debería condicionarnos a nosotros para entender que nuestra felicidad está en el Señor. Pero como les decía ahorita, Pablo dice una palabra que tenemos que entender un poco mejor, y es aprender. ¿Cómo se aprende a vivir en eso? Solamente se aprende cuando caminamos en fidelidad, cuando honramos a Dios, cuando no desistimos del proceso. Nada se aprende así de la noche a la mañana. Hoy ya aprendí dándole gracias a Dios por todo. ¿Cómo aprender que Dios es proveedor cuando no hemos pasado escasez? Ahora, el apóstol aquí está diciendo algo también, y es: en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El apóstol había vivido eso. Él había pasado por esas situaciones. Él en ese momento estaba en la cárcel. Él en ese momento estaba pasando necesidad, aunque decía no tengo necesidad. Pero él, ¿por qué lo veía de esa manera? Lea conmigo el versículo 13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo. Uno de los versículos más conocidos por la iglesia, que más hemos repetido una y otra vez. Es más, usted ha ganado concursos de la Biblia con ese versículo. Diga un versículo de la Biblia, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo tenemos ahí listico. Pero es uno de los versículos más mal usados durante toda la historia de la vida cristiana. Porque creemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es licencia para hacer lo que queramos y como queramos. Pensamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece es para salir y hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. Pero en el contexto hay una frase que dice: un texto sin contexto es un pretexto. Si no entendemos el contexto de lo que se está desarrollando en el pasaje, vamos a aplicar mal la palabra. Por eso, iglesia, la abundancia y la escasez hacen parte del propósito de Dios. Tener o no tener, vivir con mucho o vivir con poco, no es algo natural en nosotros aprender esto. No es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Pero ¿qué significa entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay situaciones de nuestra vida que no podemos cambiar. Hay realidades de nuestra vida donde definitivamente decimos: Señor, no tengo, no puedo hacer nada para cambiar esto. He intentado, pero las cosas no salen. No puedo hacer nada ahí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece significa que aunque yo no puedo cambiar esa realidad, que aunque yo no puedo hacer nada ahí, tengo la fortaleza en Cristo para afrontar esa situación. Cristo me da a mí la fortaleza, no está en mí, no está en mí esa fuerza. Y por eso muchas veces nos frustramos, porque queremos resolver las cosas a nuestra manera. Cuando estamos en una necesidad queremos resolverlo a nuestra manera, y cuando tenemos abundancia queremos resolverlo a nuestra manera. Queremos vivir y gastar como queremos. Pero todo lo puedo en Cristo es: yo no puedo cambiar esa situación,
pero Dios me da a mí la fuerza para afrontar esa situación. Recuerdo que cuando me iba a casar, hablé con el pastor y le dije: pastor, yo me quiero casar, pero una de las cosas que a mí me da miedo, literal, es que un día llegue y no tenga con qué pagar los servicios. Yo no sé cuántos hombres se han sentido así. Yo no sé si soy yo solo, pero yo me sentía muy mal. O sea, yo decía, ¿qué voy a hacer el día que no tenga con qué pagar el arriendo? ¿Qué voy a hacer si no hay mercado en la casa? ¿Qué voy a hacer si no consigo trabajo? ¿Qué voy a hacer? Y el pastor me miraba mientras que yo hablaba, y él también tiene unas frases que uno dice: wow, ya con eso tengo la respuesta. Y él me dijo: el mismo Dios que lo ha sostenido hasta hoy, lo va a seguir sosteniendo de aquí en adelante. Dios no se preocupa, Dios no está estresado, Dios no está pensando en qué va a pasar. Nosotros sí. Pero en este caminar de la vida es necesario aprender que la felicidad está en el Señor. No nos vamos a dar cuenta de eso si no es en día a día, paso a paso, proceso a proceso, momento a momento. Así es que se aprende. Y no ha sido fácil. ¿Cuántos dicen amén? No ha sido fácil el matrimonio, no ha sido fácil eso, pero a veces me meto la mano al bolsillo. No han sido muchas veces, pero sí he tenido momentos donde me he metido la mano al bolsillo y lo que he encontrado son las lanitas del pantalón. No hay más. ¿O cuántos se han alegrado en algún momento porque se encuentran un billete? Esa alegría, esos, no, Señor, qué milagro. No. Pero yo me he metido la mano al bolsillo y he buscado y encuentro como algo dobladito y yo, ay, un billete. Y lo saco y ahí viene que es el recibo que había que pagar. No es fácil, iglesia, pero en todo he visto la fidelidad de Dios. Así que hoy hay algo bien interesante que aprender. Mi felicidad no depende de lo que otros hagan por mí. Renegamos contra otros, echamos en cara los problemas que estamos viviendo nosotros. Yo por su culpa no conseguí trabajo. Pero el problema está aquí en nuestro corazón. Necesitamos aprender que nuestra felicidad está en el Señor. Amén. Ahora, lo segundo que quiero compartir en esta mañana es aprender. La segunda lección para la vida es la segunda lección para la vida es dar. Ya aprender lo vimos. Ahora la segunda lección es dar. Versículo 14 dice: de todos modos han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Filipenses, ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Y cuando estuve en Tesalónica, ustedes me enviaron ayuda más de una vez. En realidad, yo no pretendo que me den regalos, sino que ustedes reciban todos los beneficios de Dios por ser generosos. La segunda lección de vida tiene que ver con dar en dos aspectos, o mirándolo también como lo miramos ahorita, el aprender, dar primero que todo correctamente. Pablo no deja de reconocerle a la iglesia de los filipenses la ayuda que había recibido de parte de ellos.
El texto nos dice: de todos modos han hecho bien en ayudarme ahora que estoy pasando dificultades. Pablo les reconoce a ellos y les dice: ustedes lo que hicieron está muy bien. De hecho, en la carta a los Filipenses, por allá en el capítulo 1, Pablo les escribe, en esta misma carta Pablo les estaba diciendo: yo los extraño y los quiero mucho a ustedes como iglesia. Y la iglesia también tenía un amor entrañable y amaba al apóstol, y por eso ellos lo hacían. Filipenses dice el versículo 15: ustedes muy bien saben que cuando comencé a anunciar la buena noticia de salvación, al salir de Macedonia, ustedes fueron la única iglesia que me ayudó con mis ingresos y gastos. Iglesia, todas las personas que desarrollan una labor, un ministerio, trabajan para el Señor, han sido llamados por Dios primeramente, amén. Desarrollan esa labor y ese ministerio por amor a la iglesia, por amor a Dios. Pablo no está haciendo lo que hizo por los filipenses porque le obligaron. Para él la iglesia no era una carga, era una bendición. Pablo había entendido el llamado que Dios le había hecho, y Pablo había invertido en la iglesia. Y ahora la iglesia, reconociendo lo que había hecho el apóstol, habían decidido sostenerlo, ayudarlo, cuidarlo. Desde el principio, dice la palabra, desde el principio ustedes me ayudaron, e inclusive cuando estaba en Tesalónica también me sostenieron, me dieron la ofrenda. Y como lo decía en el versículo 10, no habían tenido la oportunidad de hacerlo, pero ahora que tienen la oportunidad lo han hecho. ¿Por qué tenemos que dar de una manera correcta? Porque cuando entendemos que hemos sido puestos para ser de bendición a otros, cuando hemos entendido que el hecho de recibir de una persona o de un ministerio para nuestras vidas, no solamente nos quedamos con eso para nosotros, sino que entendemos que de eso que hemos recibido también podemos dar. Esta era una iglesia agradecida. Esta era una iglesia que amaba al apóstol. Esta era una iglesia que valoraba lo que el apóstol hacía. Y por eso, aunque lo que ellos enviaban al apóstol tal vez no era mucho, porque no eran una iglesia que tuviera muchos recursos, pero recogían para enviarle al apóstol y decirle: no estamos cerca, no tenemos mucho para darte, pero estamos pensando en ti. Eso que el apóstol recibía lo hacía sentir feliz, porque sabía que lo estaban haciendo con una actitud correcta. Yo creo que hoy una lección para nuestra vida es dar correctamente, dar con una actitud correcta, entendiendo de que eso que estamos dando, eso que estamos ofreciendo, eso que estamos entregando para el ministerio, para la labor, para el sostenimiento de una persona, de una familia, es para la gloria del Señor. Y es porque entendemos y valoramos la labor y el ministerio que se está desarrollando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Yo quisiera hacerte una pregunta hoy, iglesia, en esta mañana. ¿Reconocemos la labor de las personas que invierten su vida para el beneficio de la iglesia?
¿O hemos pensado solamente en recibir y quedarnos con eso? Las personas que invierten en el desarrollo de la iglesia, que invierten en nosotros, están dejando muchas cosas atrás. Han renunciado a mucho por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Pero ¿qué han recibido de parte de nosotros? ¿Qué puede dar la iglesia para sostener a aquellos que están ofreciendo su vida en la labor y el ministerio del Señor? Pero ¿sabe qué, iglesia? El ser agradecidos no depende de cuánta cantidad podemos dar. No se quede en la mente con el pensamiento de, entonces tengo que traer un montón. Si lo puede hacer, tráigalo. Si puede bendecir a una persona con mucho, hágalo. Pero no se trata de cuánto, sino con qué actitud lo estamos haciendo. Cuando era niño me enseñaron a diezmar y a ofrendar. Mi mamá desde muy pequeño nos enseñó a mí y a mis hermanas a honrar a Dios. Y me acuerdo que cuando era el día del culto, yo cada semana, de lo que podía recoger de los algos o de lo que recibía, podía sacar algo de diezmo, 250 pesos, 200 pesos, y eso lo llevaba y colocaba diezmo. Porque realmente no es cuánta cantidad podemos dar, es con qué actitud lo estamos haciendo, entendiendo que la iglesia en ese momento estaba supliendo a Pablo en una necesidad. Pablo no tenía recursos económicos en ese momento, pero la iglesia había tomado la decisión de bendecir la vida de Pablo. Pablo había recibido esa ofrenda y valoraba y reconocía a la iglesia por eso que habían hecho por él. Y mire lo que dice en el versículo 17: en realidad yo no pretendo que me den regalos. Pablo dice, yo no estoy esperando que ustedes me den muchas cosas, sino que ustedes reciban los beneficios de Dios por ser generosos. O como dice en la Reina Valera, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido todo de Epafrodito, lo que me enviasteis, versículo 17, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El apóstol le quiere decir a la iglesia que dar correctamente tiene que ver con una actitud correcta en nuestro corazón, porque como lo decía al principio, no estamos esperando nada, pero qué bueno se siente cuando alguien piensa en ti y te dice, sabes, tengo algo para ti, te quiero bendecir con algo, esto es especial, Dios me colocó en el corazón entregarte esto. No lo estaba pidiendo, no lo estaba esperando, pero si llega, gloria a Dios. Ahora, ¿cómo cambiar esa mentalidad que no estamos solamente para recibir, sino que de eso que tenemos podemos dar? Ahora en el versículo 18 dice de la siguiente manera: ya recibí todo lo que me mandaron, todo lo que tengo, todo lo que necesito, tengo todo lo que necesito y hasta tengo de sobra, porque recibí la ayuda que me enviaron con Epafrodito. Sus ayudas son como una ofrenda de delicioso perfume
sacrificios que agradan a Dios. Le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tienen en Cristo Jesús. A nuestro Dios Padre sea el honor por toda la eternidad. Amén. Pablo ha recibido y dice: yo tengo y tengo de sobra. Miren qué actitud de Pablo tan bonita, tan especial. Estando allí en la cárcel, encerrado, dice: yo tengo y tengo de sobra. A mí me sobra lo que ustedes me han enviado. Recibí esa ofrenda, pero aunque ellos habían enviado a Pablo una ofrenda para sostenerlo a él económicamente, Pablo les dice: eso que ustedes han hecho en lo material ha subido como olor fragante delante del Señor. Porque cuando damos con una actitud correcta, también ese dar se convierte en una bendición para alguien. Se convierte en una bendición para una persona, pero también se convierte en una bendición para nosotros. Pero me llama mucho la atención porque a veces tomamos en poco lo que hacemos para Dios. A veces decimos: no, pero es que yo con esto tan poquito, no, es que yo con esto que tengo, no, eso es como que no suma. Pero, ¿sabe, iglesia? No tomemos en poco lo que podemos hacer para el Señor. Si lo hacemos con la actitud correcta, subirá como una ofrenda de olor fragante delante de la presencia del Señor. Como un sacrificio vivo, como algo que realmente Dios reconoce y dice: me alegro tanto, como decía de Jesús, de su Hijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero ¿cómo hacerlo con la mejor actitud? Entendiendo que podemos dar con el corazón, no por lo que significa económicamente, sino por lo que lleva a eso. Una ofrenda no dice solamente lo económico, una ofrenda va más allá, una ofrenda impacta más allá, porque se está haciendo de corazón. Y en el versículo 19, Pablo les dice a la iglesia: le pido a mi Dios que les dé a ustedes todo lo que necesitan, conforme a las espléndidas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Como les decía ahorita, la iglesia había suplido a Pablo para sus necesidades, y Pablo en ese momento no tenía tal vez la forma de suplirlas de ellos. Es más, quizás no conocía todas las necesidades que la iglesia tenía allí. Pero Pablo les dice: yo no tengo cómo, pero Dios, que es rico, que tiene todo lo que ustedes necesitan, se los va a dar. Por eso dar es una bendición, porque cuando damos, aunque no lo hacemos con la actitud de lo que muchos llaman pactar o querer sembrar esperando recibir algo de Dios como un negocio, pero cuando lo hacemos con la actitud correcta, Dios, que conoce nuestro corazón y que conoce nuestras necesidades, Él las va a suplir de acuerdo a su gloria, a sus riquezas en gloria. Por eso dar es una bendición, porque Dios tiene lo mejor para nosotros, porque Dios tiene lo que nosotros necesitamos, lo que nos hace falta. Él va a suplir todas esas necesidades. Él las conoce mejor que cualquiera. Él sabe que te está haciendo falta hoy. Él sabe por qué has estado orando. Él conoce tu necesidad. Por eso, cuando caminamos en fe y le creemos a Dios, vemos milagros. Cuando aprendemos a que nuestra felicidad no está en otras personas, sino que está en el Señor,
cuando damos con la mejor actitud, creyendo que así como Dios me sostiene a mí, también me ha puesto a mí para hacer de bendición a otros, puedo recibir de Dios lo mejor. Podemos recibir de parte del Señor todo lo que necesitamos y todo lo que nos haga falta. Y el texto finaliza en el versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo termina enviándole un saludo a la iglesia. A todos los santos, quiere decir a todos los que hacen parte de la comunidad. Pablo le envía un saludo a todos, y le envía un saludo también de todos los que están allí con él. Al parecer, esa obra del Evangelio había llegado a tocar incluso a la casa del César. Es decir, había alcanzado a personas que inclusive nunca se llegó a imaginar, o que eran de la élite del momento. La palabra de Dios había llegado allí. Y les dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Quisiera finalizar en esta mañana, iglesia, reflexionando un poco sobre esta palabra que hemos recibido en el día de hoy. Hay lecciones que debemos aprender, que no podemos dejar olvidar, que en el caminar y en el desarrollar nuestra vida en el Señor se vuelven fundamentales para poder avanzar y poder crecer. No sé cuántos hoy necesitan sacar de su corazón la amargura, esa insatisfacción, esa decepción que han tenido por esperar de alguien algo. Por aquellos que tal vez cuestionamos a Dios porque estamos pasando por X o Y situación, o tal vez porque a veces hemos dicho: no, lo que yo tengo no es suficiente para Dios. Yo quisiera invitarte, iglesia, que en esta mañana te pudieras colocar de pie por un momento y pudiéramos entregar a Dios esta palabra que Él ha traído a nuestros corazones en el día de hoy. Y allí donde tú estás, podemos reflexionar un momento. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Padre Celestial, personalmente tengo que decir que me cuesta poner en práctica esta palabra en mi vida, porque es un reto quitar la mirada de los hombres, de no seguir fijándome en lo que otros pueden hacer para mí, y poder descansar en tu soberanía, Señor. Que eso que estamos viviendo no está por fuera del propósito de Dios. Si Él lo permitió, es porque hay algo que quiere enseñarnos.
Porque si lo estamos viviendo, aunque sea muy difícil, el Señor está ahí en esa situación. Y aunque no podamos cambiar nada de lo que está pasando, Señor, acudimos a ti, Padre Celestial, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú nos sostienes, porque tú nos ayudas, porque tú nos das más de lo que pudiésemos imaginar. Señor, hoy te pido para que nos ayudes a tener la mejor actitud cuando estamos dando, que podamos comprender, Señor, que tenemos una responsabilidad aquí en la tierra, que nos has llamado a cuidar, a honrar, que nos has llamado a hacer esas manos que dan, esas manos que abrazan, esas manos que se levantan para orar. Y sabemos, Dios, que todo lo que hagamos en esta tierra todo lo que nosotros ofrendamos a Dios, todo lo que usted y yo invertimos en el reino, Dios lo va a recompensar, porque Dios tiene cuidado de ti, porque Dios suplirá todo lo que haga falta en tu vida. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, a confiar en ti. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa y no es más para siempre. Tu amor inagotable, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sabes, iglesia, yo quisiera en esta mañana orar por ti. Si tú estás pasando por una necesidad, si tú estás pasando por una situación difícil, quiero invitarte para que tú allí levantes tus manos. Levanta tus manos al cielo creyéndole al Señor. Él conoce tu necesidad, Él sabe que estás pasando hoy. Porque cuando la estamos pasando de alguna manera difícil, decimos: Señor, no tengo fuerzas para continuar, no puedo más. Hoy podemos decirle: Señor, vengo a ti,
necesito de tu fortaleza. Hoy me aferro a ti, Señor. Hoy me escondo en ti, Señor, porque yo no puedo hacer nada para cambiar esta situación. Pero yo creo en que tú me fortaleces. Padre, fortalece nuestro corazón, fortalece nuestra vida, Señor, para afrontar sea cual sea la situación. Sea que la estemos viviendo hoy o sea que la vamos a vivir en otro momento de nuestra vida, Señor, pero que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Señor. Que nunca nos olvidemos de tu gracia y de tu misericordia. Que nunca reprochemos contra ti, Señor. Que podamos caminar como viendo al invisible. Y que siempre, Señor, podamos aferrarnos a tus promesas, que son en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Dilo una última vez con todo tu corazón, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, te pido que tú bendigas la iglesia, Señor. Que tú guardes nuestros corazones, Señor. Que nos ayudes a seguir caminando en fe, a entender tus procesos y a nunca olvidar que tú sigues siendo Dios, cualquiera que sea nuestra situación, Señor. Te honramos, te bendecimos y a ti damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Feliz tarde. Nos vemos miércoles de esta semana. Dios les bendiga. Iglesia Cristiana Cuadrangular Sabaneta, una iglesia vital, presenta actividades semanales. Los días domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Los miércoles, Madres Unidas para Orar a las 8 de la mañana en la Casa de los Hunter. Miércoles, culto de ministración, 7 p.m. Viernes, Madres Unidas para Orar de 6 a 7 de la noche. Jueves y sábado, ayuno de oración de 8 a 11 de la mañana. Los sábados, cada 15 días tenemos a las 6:30 reunión de jóvenes Unbreakables. Como iglesia tendremos bautismos este 23 de julio. Es una oportunidad para dar un paso de obediencia. Inscríbete con Natalia Mendoza. Recuerda que el bautismo es testificar públicamente tu fe en Jesucristo. Un nuevo espacio llegará para conectarte. Conexión. Advertencia: si eres padre de adolescente y los traes, ellos podrían conectarse con Dios para toda la vida. Y mucha atención, porque el viernes 28 de julio tenemos entrevista a una reina. El Ministerio de Mujeres Creadas para Inspirar les invita a esta entrevista de una mujer que rompió esquemas, el último viernes de este mes a las 7 p.m. Te esperamos.